Mi nombre es Ángela Leo Saucedo y a continuación les presentaré el siguiente tema: derechos de preferencia, antigüedad y ascenso. Derecho de preferencia, tal como lo regulan los artículos 154, 155, 156 y 159 de la Ley Federal de Trabajo. Los tres primeros, reformados por decreto del 27 de diciembre, se pone de manifiesto en el nacimiento de la relación laboral, bien para el ascenso de los trabajadores. Sin embargo, debe advertirse que se trata de una preferencia de segundo nivel, ya que respeta cualquier disposición contractual colectiva fundada en la cláusula de admisión a que se refiere el párrafo primero del artículo 395. Factores de preferencia. Nacionalidad mexicana. El artículo 3, en su segundo párrafo, elude invocar a la nacionalidad al señalar las razones que no podrán invocarse para establecer servicio prestado satisfactoriamente por mayor tiempo. El artículo 156 se refiere a trabajadores que, sin tener el carácter de trabajadores de planta, prestan servicios en una empresa o establecimiento supliendo las vacantes transitorias o temporales. El hecho de tener a su cargo una familia y no tener otra fuente de ingresos, partiendo del supuesto de que no existe entre nosotros el salario familiar, no hay razón legítima de oposición a recibir preferentemente a un trabajador que sea jefe de familia. El pertenecer a un sindicato. En el artículo 154 se menciona que la pertenencia a un sindicato, cualquiera que éste sea, contribuye un motivo de preferencia. Los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean. Si existe contrato colectivo y este contiene cláusulas de admisión, la preferencia para ocupar las vacantes o puestos de nueva creación se regirá por lo que disponga el contrato colectivo y estatuto sindical. La antigüedad de los trabajadores. La antigüedad es, pues, un hecho no constituyente un derecho, aun cuando la ley, y cada vez con mayor énfasis en nuestro país, haga derivar una serie de derechos del hecho antigüedad. El catálogo de derechos derivados de la antigüedad es muy amplio de acuerdo a la ley. Puede intentarse la siguiente clasificación. Estabilidad en el empleo. La antigüedad genera el derecho a permanecer en el empleo, salvo en los casos previstos en el artículo 49. Rescisión imputable al patrón. La indemnización debe importar 3 meses de salarios y 20 días de salario por año de servicios prestados. Vacaciones. El número de días de vacaciones dependerá de la antigüedad. A mayor antigüedad, vacaciones más prolongadas. Constancia de servicios. Los patrones están obligados a expedir a los trabajadores, a su solicitud, una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido, y en los preferencia de los ascensos. Los ascensos se regulan en la ley en función de dos situaciones distintas: que se trate de vacantes definitivas o por una duración mayor de 30 días o que la vacante sea menor de esta duración. Inmunidad. En el artículo 161, cuando la relación de trabajo haya tenido una duración de más de 20 años, el patrón solo podrá rescindirla por alguna de las causas señaladas en el artículo 47. Prima de antigüedad. Es una presentación específica y no genérica que solo debe pagarse en las hipótesis concretas a que la ley se refiere y no en todos los casos de terminación de la relación laboral. Y la responsabilidad del conflicto. En el título 15 de la ley relativo al procedimiento de ejecución, el artículo 947 autoriza a los patrones no someterse al arbitraje o para negarse a aceptar los laudos pronunciados. Prima de antigüedad. Está regulada por el artículo 162. A propósito de la terminación de las relaciones de trabajo por incapacidad física o inhabilidad manifestada del trabajador, a que se haga imposible la prestación del trabajo, y por el artículo 436
que impone su pago en ciertos casos de terminación colectiva de las relaciones de trabajo, esto es, las previstas en el artículo 434 con la excepción del mercado en la fracción 4. Sujetos con derecho a la prima. De acuerdo al artículo 162, solo tienen derecho a la prima los trabajadores de planta. Si nos atenemos a la ley, aparentemente sí. Recuérdese que en la fracción 2 del artículo 127 el concepto de planta concluye el de confianza. Sin embargo, no creemos que pueda ser admitida esa tesis, que descansa ciertamente en un error del legislador. Importe de la prima. La ley marca 12 días por año, estableciendo un tope equivalente al doble del salario mínimo de la zona económica que corresponda al lugar de presentación de trabajo. No se dice que se trate del salario mínimo general, pero así debe entenderse, ya que lo refiere al salario mínimo en singular de una determinada zona y este solo puede ser general. Prima. La prima debe de cubrirse en los siguientes casos: a los trabajadores que se preparen voluntariamente de su empleo siempre que haya cumplido 15 años de servicio, a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo independientemente de la justificación del despido, a los que sufran incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta que haga imposible la presentación de trabajo, a los trabajadores cuyos contratos terminen por fuerza mayor o por caso fortuito no imputable al patrón, a los trabajadores cuyos contratos terminen por inconstabilidad notoria y manifieste de la explotación, en los casos de terminación de los contratos por agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva, en los casos de terminación de los contratos de trabajo por concurso o quiebra legalmente declara si la autoridad competente a los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus trabajadores. En caso de muerte del trabajador, el escalafón y ascenso de los trabajadores. En el artículo 160 se dispone que cuando se trate de vacantes menores de 30 años, se estará a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo anterior. Esto es, serán cubiertas por el trabajador más antiguo de la categoría inmediata e inferior de la respectiva profesión o oficio. Se trata de un ascenso automático fundamentado exclusivamente en la antigüedad. A este sistema se le suele llamar por los patrones de escalafón ciego. Muchas gracias.